Maestro, ¿cómo estás, Isaías? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí con toda esta vorágine que se ha provocado con las opiniones del presidente. Ahorita te voy a decir por qué creo que está mal que lo haga, porque no abona mucho al terreno de la confianza y en un entorno tan incierto como el actual, no creo que sea muy bueno. Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo, pues en las últimas semanas el presidente comentaba que se necesita un cambio, que no lo va a proponer, pero ya hoy, pues hoy fue muy duro en la mañana, ya inclusive planteando que ha sido deshonesto, eh, ya ha sido, en las opiniones, ya inclusive cuestionando las decisiones del gobierno. Entonces ya ahí sí creo que ya se volvió tema y me parece que para eso estás, maestro. Oye, estoy llegando comentarios y ahorita los voy a comentar. Perfecto. Bueno, Gabriel, si te parece, como siempre lo hacemos, partimos para que nuestros radioescuchas entiendan o comprendan bien el contexto. Vamos de lo general a lo particular. ¿Te parece bien? Perfecto. Lo general es especificar qué es el Banco de México y por qué es tan importante y por qué se habla de él y por qué aparecen los billetes. Bueno, muy sencillo. El Banco de México no es otra cosa, allá en casa entienda esto, no es un banco como los demás bancos comerciales donde va uno y se intercala uno con tarjetas de crédito. No funciona así. Es el banco central del país. Todos los países tienen un banco central. El Banco Central es la institución que se encarga de la política que llamamos nosotros monetaria, es la principal autoridad monetaria. Que se encarga de dos cosas en concreto. Ellos son los que emiten el dinero legal, de curso legal. En el caso de México son los encargados de emitir el peso, el Banco de México. La Reserva Federal o la FED, que escucha usted mucho en la televisión, radio, es el Banco Central de Estados Unidos, ese emite los dólares, y así cada país tiene su banco central. Se encargan también de diseñar y ejecutar lo que es la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Es la que se encarga concretamente, fíjense bien, de cuidar, ese es el punto principal, es quien es custodio y administrador de las reservas de oro y divisas de todos los países, el Banco Central. Provee la emisión del dinero que circula en un territorio determinado, por eso se llama curso legal. Se encarga de la cuestión de la política cambiaria, o sea, es quien vigila los tipos de cambio internacionales. Otro punto importante es quien se encarga de darle, digamos, seguimiento y determinar la famosa tasa de interés. Porque de repente la gente cree en casa que la tasa de interés nos las imponen los bancos comerciales. No, se establecen en los bancos centrales. Todos los bancos centrales están siguiendo el ritmo del principal banco central del mundo. ¿Cuál es ese? La Reserva Federal Americana. ¿Por qué? Porque el dólar es el activo, le llamamos nosotros en economía el activo financiero internacional, o es la moneda con la que se paga todas las transacciones internacionales y en las que están determinadas las reservas internacionales, porque así lo acordamos en 1944 en una reunión en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos. ¿Para qué? Se ubica la gente, ¿no? ¿Desde cuándo viene esto? En el caso de México, bueno, el Banco de México tiene definidas varias funciones muy, muy específicas. ¿Cuáles son? Fíjense bien. Se encarga, por lo tanto, de la política monetaria, de cuidar que la masa monetaria que circule en el país sea lo suficiente para poder darle actividad y movimiento, o sea, a la demanda de liquidez, que es la demanda de dinero de la gente, pero cuidando que no sea demasiado, porque mucho dinero circulando lo que nos provoca es presión inflacionaria o provoca inflación. Cuando un país tiene mucho dinero, cuando es muy productivo, cuando es muy eficiente, genera inflación. O también cuando el gobierno emite dinero y lo inyecta a la economía. Son las dos formas, ¿no? Y la tasa de interés es la manera de controlar esto, ¿no? De alguna forma. Así que el Banco de México tiene estas funciones principales. Te voy a decir cuál es el asunto aquí. En el caso de México, el Banco de México forma parte de los llamados, y tú lo sabes, Gabriel, órganos constitucionales autónomos de México. Es como el INEGI. Autónomo, como el INEGI, exactamente. Como el INE. Ahorita que decías que trae cargada el presidente contra Díaz de León, lo mismo le hizo a Córdoba. ¿Qué tienen en común los dos? Presiden un órgano autónomo. ¿Y qué es esto de un órgano autónomo? Es un órgano que, si bien pertenece
pertenece al Estado y tiene relación con los tres poderes de la Unión, porque el presidente de la República propone, lo ratifica la Cámara de Diputados del Senado, según sea el caso, a quien está encabezando ese organismo, ese organismo autónomo, pero no ejerce control total sobre ese organismo. El organismo tiene autonomía en su conducción. Es decir, se lo voy a poner en pocas palabras, no obedece a lo que el presidente le dice directamente. Si el presidente le dice, quiero que hagas esto, es correcto. Como es autónomo, le puede decir, ¿sabes qué? No, lo principal que tengo que hacer, soy custodio de este organismo, y lo que el país necesita es esto. Esa es la característica de un órgano autónomo. Y el Banco de México tiene autonomía desde el 1 de abril de 1994. ¿Por qué es importante este dato, Gabriel? Porque antes los gobiernos se metían en el Banco de México y usaban de caja chica. Emitía el dinero para pagarse a sí mismo, a eso le llamamos nosotros derecho de señoreaje, y generaban inflaciones grandes que terminaban en crisis. En el caso de México voy a citar rápidamente dos casos extremos, que fue la crisis del 76 después del gobierno de Echeverría Álvarez, que fue un gobierno populista, y del gobierno de López Portillo en el 82, con la crisis de la devaluación que emanó de la cuestión petrolera en México, que generó una estanflación en México. ¿Qué es esto? Estancamiento económico, o sea que no había crecimiento, las empresas quebraron y aparte había inflación. Digamos, una inflación histórica durante el periodo de Miguel de la Madrid, reflejo de esa crisis, de 159% de inflación, imagínate. Momentos charlando sobre la situación del Banco de México, sobre todo lo que representa la discusión que ha puesto sobre la mesa el presidente López Obrador y por qué ahora se ha empecinado en plantear y sí también empezar a criticar fuerte y duro al gobernador actual del Banco de México. Maestro, ya bien explicabas de qué se trata el banco, cómo funciona, históricamente comentabas sobre las crisis de Echeverría y bueno, pues inclusive de cuando se viene la nacionalización, y todo esto con López Portillo, las crisis económicas, y ahora ponen entredicho la honestidad de Alejandro Díaz de León. Pero vamos avanzando, vamos comentando, vamos continuando, que por cierto por acá te mandan saludos, tu público que te quiere, maestro, y le dice, el profeta del análisis. ¿Tienes nombre de profeta, maestro? Pues eso dicen, no sé. Bueno, a ver, entonces nos quedamos en el tema de Echeverría y Portillo. Sí, la última lección sobre por qué es importante el manejo de las reservas nos da la crisis del 94-95. En el 1993, Salinas traía arriba de 24 mil millones de dólares de reservas, y cuando truena la crisis en diciembre del 94, solo nos quedaron 6,000. O sea, para que te des idea del grado de la importancia que tiene el manejo de esas reservas. ¿Por qué ahora López Obrador la agarró contra el Banco de México? Porque les pidió un excedente que a veces tiene el Banco de México, y te voy a explicar de qué se trata. Hay un excedente de las operaciones que se realizan con moneda internacional, en este caso los dólares. Nuestra reserva está en dólares y en otras monedas internacionales, aparte de los metales preciosos, y normalmente se hace un balance al final de año como todos los bancos, y a veces queda un excedente, y ese excedente, de acuerdo a la ley, si sobra algo de eso, pues se le otorga a la Secretaría de Hacienda. López Obrador en 2020 lo exige, o sea, como producto del 2020, ahora en estos meses lo exigió. El Banco de México le dijo, no hay, y a partir de ahí fue ya como sentenciado este asunto. Pues. Se va sobre el organismo que es autónomo. Entonces vamos a explicar qué fue lo que pasó. Actualmente, para que en casa estén tranquilos, porque el problema con la reserva es que si hay poca reserva, somos muy factibles a que nos ataquen los especuladores queriendo comprar dólares. Como saben que hay poquita reserva y el país, para mantener un tipo de cambio estable, aunque no debería, interviene con las famosas subastas de dólares del Banco de México. Si tiene poquitos dólares en reserva, no puede hacer eso porque se queda sin reservas y entonces se detona una crisis y el tipo de cambio se bota, o sea, se va hasta arriba. No es el caso de México ahorita, estén tranquilos. Hasta el corte del 14 de mayo tenemos 194,645 millones de dólares. Estamos muy bien, Gabriel, histórico. Sí. Seguimos manejando un ritmo histórico de reservas. Pero esas reservas están en custodia del Banco de México y obviamente quien puede de alguna manera moverlo es quien está a cargo, que en este caso estamos hablando de Díaz de León.
El problema fue que, bueno, te digo, le exigieron el pago del excedente, que es cuando haces el cambio de, por ejemplo, si el tipo de cambio tiene una depreciación considerable, pues y tú cambias ese dinero en diciembre, con tu que en julio está en 25 y lo cambias en diciembre, bueno, hay un cambio ahí que te sale a favor. Pero si tenías a 25 y en diciembre llega a 19, pues no sucede así. No te llega a quedar a favor. Pero en este caso, quiero ser claro con ustedes, sí hubo ganancias en el Banco de México del año pasado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que sí nos fue bien. O sea, es decir, el año pasado, a pesar de la crisis, a pesar de lo que sucedió, a pesar del confinamiento, el Banco de México sí registró un resultado positivo en su ejercicio fiscal del año pasado por 165,017 millones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿y entonces por qué no se los dio al gobierno? Ajá. De acuerdo al artículo 54 perdón, de la ley del Banco de México, esa utilidad debe de primero servir para cubrir si hay pérdidas acumuladas de años anteriores. En el caso eran de 121,775. O sea, estamos hablando que cerca de un 74% de lo que ganamos el año pasado se dedicó a saldar la pérdida de años anteriores. Se cubrió. Y el resto, bueno, se metieron para incrementar las reservas de capital del Banco de México, que es lo que tiene que hacer el banco para cuidar que las reservas se mantengan estables. Por lo tanto, no quedó nada. ¿Estamos de acuerdo? Cumplió con su función como banco autónomo, o sea, hacer lo que tiene que hacer. Pero les exigieron a nivel federal. Y tenemos que ser claros con algo para la gente en casa. Solamente ha habido 10 ocasiones desde que el Banco de México es autónomo en que se ha generado una utilidad lo suficientemente grande como para darle un remanente al gobierno. En el año 95, a pesar de la crisis, en el año 96, 97, 98, 2002, 2003, 2008, 2014, 2015 y 2016. La última vez, Gabriel, fue en 2016. Entonces, pues era muy complicado, ¿no? Y después de una crisis que hubiera un remanente ahí. Por eso fue, a mi juicio, el ataque que hace el gobierno, en este caso el presidente, directamente contra pues Díaz de León. Ya. Pero durísimo. Oye, una pregunta, cuando dices ganancias del Banco de México ¿viene ligado a la recaudación de impuestos o a qué? No. Tiene que ver con la cuestión cambiaria, o sea, como maneja divisas internacionales, a convertirlas, ahí es donde obtiene ganancias. Es decir, acuérdense que él cuida las reservas en monedas internacionales. Ya. Estamos hablando de dólares, en otras monedas, en todos los rublos. Tiene que tener reservas en diferentes monedas. La reserva principal es en dólares, la que le da sustento, digamos, y fortaleza a la masa monetaria que circula en el país, está en dólares. Sí, y el peso no se ha depreciado mucho frente al dólar pues en esta administración. No ha sido un tema que genere que el Banco de México tenga que subir o bajar la tasa o reaccionar ante ello, ¿no? No. De hecho, sí ha habido, lo comento yo en la columna ahí de mi canal de YouTube, lo comentaba, que sí ha habido depreciaciones, pero no han sido tampoco tan fuertes. Exacto, sí, a eso en realidad ha estado de alguna manera estable en esos términos. Pero tampoco, como dice el presidente, porque también ahí lo desmiento en esta columna, el presidente nos ha estado diciendo que los precios del petróleo están bajos por él, lo cual no es cierto, están bajos debido a lo que pasó en la crisis de Israel, por la guerra que hubo en Israel la semana pasada, o sea, esa pequeña confrontación que ahorita está en cese, incrementó 40% el precio del crudo internacional. Entonces yo no entiendo ahí López Obrador que tiene que ver, nada. Sí. Tipo de cambio, ¿por qué se ha movido? Y hemos hablado del superávit y ahora que es un pequeño déficit que tenemos con Estados Unidos, pero nos está yendo bien porque la economía americana está jalando hacia arriba y vamos nosotros con ellos. Entonces, cualquier movimiento del tipo de cambio está relacionado ahorita de momento directamente con eso. ¿Dónde está López Obrador? En ningún lado. ¿De acuerdo? Tenemos que entender en casa que los fenómenos económicos nos superan. En economía les decimos exógenos, porque son externos. Sí. Usted puede controlar sus variables endógenas. ¿Qué es endógeno? Lo que tengo yo como algo interno que puedo controlar. En mi casa, imagine usted en su casa. ¿Qué es endógeno en su casa? El gasto del mandado, sus deudas, eso es endógeno. ¿Qué es lo que es exógeno? Pues si lo corren del trabajo, eso no depende de usted.
Claro, claro, por supuesto. Algo así, para que comprendamos en casa qué se debe. Fíjate. Se manejan algunos nombres. Perdón, dime, Gabriel. No, dijo el presidente hoy, dijo sobre esto, mencionó él, su desempeño ha sido deshonesto, dijo el presidente López Obrador, el que está de gobernador, y todavía dice, el que está de gobernador, o sea, no, ni siquiera lo menciona, lo hace como despectivo, ya ve que es la estrategia del fue el que aprobó el crédito para la planta de fertilizantes en 2015, unas plantas de fertilizantes que se adquirieron a precios elevadísimos, tenemos por esa operación una deuda de $1,000 millones, entonces si fueran buenos técnicos no hubiesen llevado a cabo esas operaciones, y remata que estos acuerdos se daban por consigna desde Hacienda y Presidencia, por lo que Díaz de León resultó ser de esos funcionarios que dan el sí a todo, y por ello lo colocaron en el Banco de México, y bueno, y se fue, hoy el presidente se fue fuerte. Sí, y usa la palabra idónea con la que asustan a la gente en casa, neoliberales. Allá en casa, no se asusten, lo mejor que nos puede pasar en la vida es ser liberales en términos económicos. ¿Sabe qué significa? Que el gobierno no se mete en las decisiones del mercado, que solo se mete cuando es necesario, y eso es liberal, hay que entenderlo, pero bueno, eso no lo explican. Algo importante también es, bueno, fíjate, lo que sí es grave es lo que él está haciendo. Cuando él sale y hace una declaración como la de hoy, o hace una declaración donde cuestiona a las propias autoridades de un organismo autónomo, lo que genera es que los inversionistas a nivel global tengan incertidumbre. Y en lugar de venir a México a invertir, dicen, ¿sabes qué? Me voy a esperar porque no veo claro qué pasa. Bien. Pues está complejo, todavía tendremos estas expresiones, yo creo que de aquí a diciembre, si es que, digo, el presidente se va a esperar pues a este relevo, yo espero que sí, yo esperaría que sí. Maestro, nos vamos, muchísimas gracias. No, ya sabes, estamos a la orden. Me hubiera gustado tener más margen para platicar un poquito más, pero bueno, son temas que van a estar en la agenda seguramente. Es correcto. De hecho, es lo que te iba a decir, esto va a continuar y como siempre lo explicas muy bien.